Quiero animarlos a que puedan buscar en el Evangelio de Juan el capítulo 15. Muy bien, como ustedes saben, estamos buscando, rastreando por alguna manera en el Evangelio de Juan todas las veces que el Señor se pronuncia bajo la frase de yo soy, ¿no? Y hemos visto hasta el momento 6, y en esta mañana con la ayuda de Dios veremos el séptimo y último de los yo soy en el Evangelio de Juan. Si uno comienza a buscar, hay otros que hacen una referencia similar, pero puntualmente queríamos centrarnos en esto porque hay una intención de parte del Señor, no fue que de repente le brotaba la idea y usaba la frase, sino que hay una clara intención de parte de Cristo, y una de esas era, bueno, expresar su divinidad, mencionarles una y otra vez que Él es Dios, que Él es el Mesías que ellos esperaban, y consecuentemente a esa verdad de decirle yo soy Dios, le mostraba, bueno, de manera gráfica, de manera clara, el propósito redentor de Dios, que Él no había venido solamente para darse a conocer, sino que Él había venido para salvar. Por eso todas las veces o todas las referencias que Él hace bajo la frase yo soy, bueno, está haciendo referencia a su divinidad, pero también está haciendo referencia a su obra redentora. Bueno, el capítulo 15 de Juan seguramente es un capítulo que muchos tenemos bien impregnado en nuestra memoria y en nuestro corazón. Es un capítulo hermoso por un montón de cosas, ¿no? Muchos dicen que es uno de los capítulos más profundos del Evangelio y que tiene tanta teología y tanta verdad que el más sabio de los teólogos podría volverse loco si tratara de entender todo lo que allí el Señor está diciendo. Bueno, como decíamos el domingo pasado, el Señor comienza su sermón de despedida a partir del capítulo 13. Capítulo 13, ellos están preparando todo el lugar para la Pascua, y el Señor sabe, independientemente de que la Pascua la va a celebrar con los discípulos, Él sabe que su hora ha llegado. Él lo tiene claro, el Padre se lo ha revelado. Entonces Él comienza tanto de manera gráfica, de manera física, a mostrarles su humildad, su amor, su compasión con ellos, pero también en sus enseñanzas, en las cosas que Él va a decirle todo el tiempo, hay una intención clara en fortalecer el corazón de los discípulos, en hacerles saber a ellos cuál es el plan de Dios y qué es lo que va a venir. Y nosotros veíamos el capítulo 14 sobre todo, después de todo lo que Él anuncia en el capítulo 13, bueno, que Él tiene que partir, que Judas le va a traicionar, que su hora ha llegado. Todo esto convulsiona de alguna manera la mente y el corazón de los discípulos. Entonces encontramos el capítulo 14 a nuestro Señor de alguna manera consolando los corazones de sus amados. Dice versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Bueno, esto era lo que veíamos el domingo anterior, pero cuando nosotros nos centramos en el capítulo 15, el Señor, la frase que va a usar es yo soy la vid verdadera. Dice versículo 5 de Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, vamos a orar una vez más en esta mañana y pedir a nuestro Señor que nos acompañe, que nos hable y que nos permita comprender su verdad y aplicarla a nuestra vida. Oremos. Señor Padre, te damos muchas gracias por Cristo, por su obra, por lo que podemos ir descubriendo en tu palabra de ese corazón, Señor, amoroso, compasivo, Señor, siempre pendiente de su pueblo, siempre supliendo cada necesidad, conociendo el corazón y la turbación que había en ellos. Padre, te pedimos ahora también que tú, con ese espíritu y con ese corazón bondadoso, tierno, trates a tu esposa, a tu iglesia que
has redimido con tu sangre. Señor, hay una necesidad inmensa, no solamente de escucharte, sino de poder ser afectados, de ser conmovidos por tu palabra, y en especial por este capítulo 15, Señor. Hay tanta verdad que necesitamos asimilar, y hay tanta, Señor, incapacidad en mi parte para poder ser claro, para poder ser, Señor, efectivo en exponer la luz de tu palabra. Pero descansamos, Señor, en la obra de tu Espíritu. Es tu Espíritu, nuestro Maestro, quien tú has dejado para que Él nos instruya, nos enseñe y nos hable. Por eso, Padre, en esta mañana, confiado de esto, nos entregamos a tu voluntad, al poder de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos hables, que edifiques a tu iglesia y que alimentes tus ovejas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, capítulo 15 está completamente ligado al 14. No por una cuestión de secuencia 14-15, sino porque todo es una historia, es todo un mismo relato que el Señor está hablando. El versículo 14, la parte final, capítulo 14, del versículo 31, dice: levantaos de aquí, levantaos, vámonos de aquí. Bueno, seguramente, capítulo 13, recuerdan, ellos están en el aposento alto, están por celebrar la cena y lo hacen y comen juntos, y es a través de esa cena que él da a conocer, que él revela el traidor, quién era el que le iba a entregar. Dice: el que moja el bocado de pan conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Es toda una sorpresa para los discípulos. Ellos veían a Judas con confianza, de hecho era el tesorero del grupo, era el que se encargaba de llevar el dinero, de guardar, de atesorar los bienes del grupo, y eso implicaba cierta confianza de parte de todos. Pero ninguno de ellos, cuando el Señor revela que Él es el que le va a entregar, entiende, a tal punto que uno de los discípulos le hace seña a Juan y le dice que le pregunte de a quién se está refiriendo, de quién está hablando. Bueno, ellos no pueden entender, y seguramente nosotros estaríamos en la misma situación. Pero bueno, ellos están en el aposento alto, luego de toda esta revelación, luego de todo lo que Él está diciendo, les dice: levantémonos de acá y vamos, ¿no? Si es un aposento alto, seguramente bajaron y comenzaron a caminar hasta el huerto de Getsemaní, que es ahí el último momento que Él está con el grupo íntimo de los discípulos. Bueno, se cree que este relato va sucediendo, el Señor va hablando lo que escuchamos y lo que leemos en el capítulo 15-16 del Evangelio, mientras ellos van caminando hacia el huerto de Getsemaní. Hay varias discrepancias. Hay algunos que dicen que mientras ellos van caminando ven una vid, y otros dicen que, bueno, ven las puertas del templo, que había un gran racimo y una vid ahí en las puertas. Bueno, hay varias referencias. Lo que sabemos es lo que tenemos en el relato bíblico, y es que el Señor va a hablarles de la vid. Entonces, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, un relato hermoso, precioso. Este es el último de los yo soy de Cristo. Este es el séptimo, que es la séptima vez que encontramos en el Evangelio de Juan a Cristo anunciando esta frase, yo soy, y en esta ocasión la frase la frase compuesta con yo soy la vid. Bueno, es una ilustración muy rápida de entender para ellos. Bueno, la nación
de Israel, el pueblo judío estaba súper familiarizado con una vid, con una parra. Era algo habitual, era algo que posiblemente en cada casa había una para hacer uso tanto de la uva como de las pasas o de ese fruto producir el vino que consumía. Recuerden, para aquella época no había mucha agua potable como tenemos hoy y la mejor manera de preservar o de cuidarnos de alguna enfermedad era consumir el fruto de la vid, el jugo de la uva. Entonces era algo con lo que ellos estaban completamente familiarizados. Rápidamente sus cabezas viajó y entendían lo que Cristo está diciendo cuando dijo: yo soy la vid verdadera. Bueno, el Señor tiene una intención con esta figura, siempre, hermanos, siempre que Él se apropia de una figura como de la oveja, como la puerta, el camino, el pan, el agua, lo que sea, la vid, Él tiene una intención, Él quiere enseñarles algo, Él quiere dejarles una verdad espiritual que impacte sus vidas. Y en esta ocasión hay dos intenciones claras. Bueno, en primer lugar, como Él ya les ha mencionado, me voy. Ya no voy a estar más con ustedes. No por lo menos en un plano físico, no por lo menos aquí en la tierra, pero tengo que irme, tengo que ascender al Padre, pero les enviaré el Espíritu Santo. Él les dijo: es necesario que yo me fuera, o que yo me vaya, perdón, para que así como yo me voy, el Espíritu Santo de Dios venga a morar en ustedes. Y como ya vimos, los discípulos, como cualquier hombre, le cuesta, es difícil de entender y digerir muchas verdades espirituales. Entonces tampoco están entendiendo Cristo lo que va a hacer ahora por medio de la figura de la vid. Él quiere mencionarles que a pesar de que Él no va a estar físicamente, Él va a estar con ellos a través de su Espíritu, que va a morar en ellos. Esa unión que tienen en Cristo ahora, esa unidad, esa cercanía tan genuina, tan necesaria, va a continuar así, porque el Espíritu de Dios va a morar en ellos y es lo que los va a unir o los va a mantener en contacto. Entonces Él tiene la intención de que por medio de la vid, Él quiere recordarles de que esa unión va a permanecer en el tiempo, es una unión para siempre. En segundo lugar, Él tiene presente la traición de Judas. Hermanos, nosotros quizás no logramos o hemos asimilado tanto la realidad de Judas, la traición, lo que él hizo, que no logramos captar el efecto negativo que ha producido o que va a producir en los discípulos. Es el tesorero del grupo, es el hombre de confianza, es alguien que todos veían como uno más, pero de repente, dice la palabra, Satanás entró en él y conforme a lo que Dios había establecido en su propósito eterno, Él fue quien entregó al Señor para que luego sea crucificado. Esto indudablemente va a impactar en la mente y los corazones de los discípulos. Cristo sabe eso y es a través de esta ilustración, de esta analogía de la vida, que Él quiere mencionarles que esto va a pasar siempre. Siempre va a haber un Judas. Siempre va a haber alguien que no solamente va a entregar o a traicionar a alguien, sino siempre va a haber alguien que va a abandonar al Señor de propia voluntad. Bueno, Él quiere ponerlos en situación, Él quiere recordarles: esto va a pasar, esto va a ser más habitual de lo que uno espera. Entonces, pensando en ese deseo de confortar sus corazones, el Señor da rienda suelta a esta analogía en el capítulo 15. Lo primero que le dice es: yo soy la vid verdadera. Bueno, este es nuestro primer punto en esta mañana. Y esta idea, esta frase, yo soy la vid verdadera, está íntimamente ligado a Israel. Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar cómo Dios llama a Israel como su vid. Ella es mi vid. Veamos algunos versículos. Dice Isaías capítulo 5, versículo 1, hermanos. Ahora cantaré por mi amado. Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña.
Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, y había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Bueno, un hermoso relato del profeta hablando de Israel, de lo que Dios está diciendo, ¿no? Usa la figura, al igual que Cristo, Isaías está usando por medio del mensaje de lo que Dios está comunicando. Está usando la figura de una Biblia, está usando la figura de un hombre que preparó un terreno, buscó un terreno adecuado y ahí limpió, despedregó, preparó el terreno adecuado y dice que plantó una viña escogida, una viña especial. No era una más, era una viña particular, escogida, que él buscó y que él decidió plantar. Y no solamente fue y plantó la viña ahí, sino que dice que la cercó. Eso representaba seguridad, cuidado, protección. Y bueno, había una torre, posiblemente esto habla de donde ella era regada, y había un lagar. El lagar era donde el fruto de la vid se ponía y se pisaba, y donde luego salía el vino. Bueno, esto representaba sus expectativas. Bueno, voy a plantar mi viña, espero que crezca, que se multiplique, que dé mucho fruto. Voy a recoger las uvas, las voy a poner en el lagar y voy a disfrutar del fruto de mi trabajo. Pero ¿cuál fue el resultado? Dice que fueron a buscar uvas, y había uvas, pero no una uva comestible, había una uva silvestre, una uva que no servía para nada. Bueno, Jeremías 2:21 dice: yo te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Lo que Dios está diciendo una y otra vez por medio de sus profetas a la nación es que ellos eran como esa vid escogida, muy preciada, donde Él anhelaba que ellos como nación, como la nación escogida de Dios, dieran frutos de justicia, frutos para la gloria de Dios. Pero Él vino y encontró frutos que no honraban a Dios, frutos de idolatría, fruto de rebelión, fruto de pecado, fruto como el que veíamos hoy en la lectura de Samuel, que en vez de preferir al Dios de los cielos, al Dios soberano, una teocracia, ellos dicen: queremos un hombre que nos maltrate, que nos haga sufrir, que nos quite lo más preciado que tenemos. Y esto lo que revela es el corazón del hombre. El hombre aborrece a Dios, a pesar de que claramente Dios dice: lo mejor que puede pasarte en tu vida es conocer a Dios, es servir a Dios, es honrar a Dios. El hombre, en su corazón caído y en su naturaleza no regenerada, aborrece a Dios, sin importar las consecuencias. Bueno, Israel es esa vid que en vez de producir frutos agradables para Dios, ha producido durante toda su historia uva silvestre, un fruto que no sirve para nada, que no se puede aprovechar, que no se puede consumir. Bueno, Israel es esa vid silvestre. Israel era la vid de Dios. Como siempre sabemos, era una figura, era una analogía que apuntaba a Cristo, la vid verdadera. Ellos, como nación, como una nación pecaminosa, con una naturaleza caída, se le había dado el honor, el reconocimiento de producir frutos para que, como el Señor prometió a Abraham, a través de esta nación sean benditas todas las naciones de la tierra. Pero dado que ellos no produjeron esos frutos, todo lo que hicieron fueron frutos que deshonraron a Dios y que llevaron a ellos mismos, a sus propios hijos y a otras naciones a la idolatría. En vez de proclamar las verdades de Dios, dieron a conocer herejías contrarias a Dios. Pero lo que Dios está diciendo es que, bueno, está señalando a Cristo. Dice: bueno, ustedes me dieron uvas agrias, ustedes me dieron uvas silvestres, ustedes no dieron el fruto adecuado, pero en un momento
uno de la casa de David, se va a levantar como una vid verdadera y él dará frutos dignos de Dios. Bueno, por eso el Señor se presenta en el versículo 1 diciendo, yo soy la vid verdadera. No soy como Israel, que fue elegida, que fue plantada, que fue cuidada y que no logró dar los frutos que Dios esperaba. Yo soy la vid verdadera, la vid de Dios. Yo voy a dar los frutos. Yo voy a cumplir con las exigencias de mi Padre. Yo soy esa vid que Él espera que sea. Bueno, eso es lo que el Señor está anunciando. La vid verdadera. Cuando nosotros pensamos en Israel como esa vid infructuosa o esa vid con fruto no comestible, nos hace pensar en el hombre. Nos hace pensar en el hombre como creación de Dios, que todos los hombres, dice la palabra, fueron creados para la gloria de Dios, pero ninguno de los hombres en su naturaleza caída da gloria a Dios, sino todo lo contrario. Esto nos recuerda lo infructuoso de nuestro corazón, lo limitado, lo incapacitado que estamos para honrar a Dios, para serle útil a Él. Somos como esa viña, no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno que nosotros podamos hacer. Pero dice Jeremías 17:6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Se acuerdan cuando el Señor va caminando con los discípulos y ve a lo lejos una higuera? Y ve esa higuera frondosa, toda pintada de verde, hermosa, llena de hoja, atractiva, y se acercó y buscó fruto. ¿Y qué dice? No lo halló. No encontró frutos. Lo normal era que en esa época la higuera tuviera fruto. Bueno, algo similar es lo que ha pasado con Israel. Dios esperaba frutos, pero como ellos estaban alejados de Dios, como ellos no tenían a Dios como su rey y Señor, no pudieron producir fruto. Pero Jeremías nos dice que el varón que confía en Jehová, ese hombre unido a Dios, unido a Cristo, ese va a producir fruto, más fruto y abundante fruto. Bueno, por eso el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy esa vid que ha venido para cumplir con las exigencias de Dios. Yo soy esa vid que ha venido para producir en ustedes fruto. Bueno, esto es muy interesante porque pensando en nuestra incapacidad, sería desesperante abrazar el Evangelio. Bueno, una de las verdades que el Evangelio produce en nosotros, una de las realidades que trae a nuestra vida es que nos muestra el Evangelio de la gracia salvadora de Dios, pero consecuentemente con eso también nos recuerda nuestra incapacidad, los pecadores que somos. Y nos dice, Dios te exige esto y no podemos. Ese es el gemir constante en el cristiano. Queremos honrar a Dios, queremos vivir para Él, queremos servirle, queremos serle agradable, queremos rendir nuestra vida en Él, pero la realidad es que no podemos todo el tiempo. Por una razón o por otra, nuestro corazón se opone a este deseo. Dice Pablo en Romanos 7, hay una ley en mis miembros que se enfrenta una ley contra otra ley, una fuerza contra otra fuerza, y ahí están batallando para no hacer lo que quiero hacer, que es honrar a Dios y agradarle. Bueno, pero el Señor dice que esto es posible en Él. Por eso Él se presenta como esa vid verdadera, esa vid que ha venido no solamente para cumplir con Dios, sino para poder lograr en nosotros, en nuestra vida, cumplir con ese deseo del Hijo de Dios, del corazón del regenerado, honrar, servir y vivir para la gloria de su Señor. Yo soy la vid verdadera. Es interesante que Cristo se presenta como yo soy la vid. Antes veíamos
Dios había dicho: Israel, mi vid escogida. Pero ahora pone esa figura de la vid escogida, cercana al corazón de Dios, la vid que Dios envió, la vid que Dios Padre ha sembrado y ha plantado en la tierra para la redención de su pueblo, es Cristo. Nos dice a los discípulos: ustedes son la vid, ustedes serán la vid, o la iglesia será la vid. Dice: no, yo, Cristo, soy la vid. Y esto es muy importante, porque de esto va a desprenderse todo lo que viene a continuación en el pasaje. Cristo se está presentando como el tronco de la vid que va a producir tallos, ramas, pámpanos que luego van a dar fruto como consecuencia de estar unido en Cristo. Y esto es muy importante, porque si hay algo que el cristiano necesita recordar todo el tiempo para vivir una vida cristiana, es mi necesidad, mi dependencia de Cristo. Y eso es lo que Él les va a mostrar a los discípulos. La figura de la vid es algo hermoso, porque claro, uno ve una parra, ve una vid y no tiene ningún atractivo. No es que andamos comprando parras para decorar nuestras casas. Puede ser en algún caso queremos aprovechar la sombra, las uvas, pero por lo general, si queremos algo atractivo para adornar nuestro jardín, no buscamos una parra. Y Cristo se apropia de la figura de la vid. Y dice Isaías que Él iba a ser sin atractivo, que Él no iba a ser algo agradable a los ojos. Y es lo que de alguna manera está representando a través de esta figura cuando Él dice: yo soy la vid. Esto también representa su humildad. Esta vid iba a ser plantada en la tierra. Cristo iba a descender de los cielos a la tierra y se iba a humillar hasta lo sumo, haciéndose como hombre y morir en una cruz por su pueblo. Bueno, esto nos recuerda su humildad, su falta de belleza, su ternura, su debilidad y su humillación al someterse al trato del labrador. Versículo 1, Él presenta al Padre como el labrador. Versículo 2, presenta al Padre como: mi Padre es el labrador. Bueno, cuando Él habla de que Él es la vid verdadera, está hablando de todo esto, de su humillación, de su falta de atractivo, de su debilidad, de su ternura. Pero básicamente lo que Él está queriendo destacar de esta figura es que la vid, la parra, es un arbusto muy fecundo, da mucho fruto y abundante todo el tiempo. Todo el tiempo está dando fruto y fruto, y por eso su fruto viene en racimos, no viene de a uno, viene de a muchos. Esto representa que es una planta muy noble, de mucho fruto, de fruto abundante. Y Cristo dice, y lo va a decir en un momento más: eso es lo que yo voy a producir en mi pueblo. No fruto, no mucho fruto, sino más y más fruto permanente y constante. Hermanos, esto es maravilloso, porque ¿quién no quiere vivir una vida así, que dé todo el tiempo fruto para la gloria de Dios? Todos lo anhelamos, todo hijo de Dios quiere ser un hijo de buen testimonio para la gloria de Dios. Bueno, Cristo está diciendo que la única manera en que eso es posible es permaneciendo en Él. Por otro lado, la figura de la vid nos recuerda la unión que tenemos con Cristo. Es lo que Él está tratando de fijar en la mente de los discípulos. Yo me voy, pero estoy tan unido a ustedes como lo está la rama al tronco de la vid. Hermanos, por la gracia de Dios es lo que ha sucedido en nuestra vida. Así de cercanos estamos con Dios, aunque no nos parezca. Aunque muchas veces nosotros nos sentimos como que Dios está alejado, como que Dios está muy lejos de nuestra vida, o que no hay una cercanía, dice Cristo: si ustedes están en mí, yo estoy en ustedes. Así de cerca. Es hermoso. Es hermoso porque nos cuesta asimilar esa verdad, pero es una realidad que vivimos a diario. La cercanía, la intimidad que tenemos con Dios por medio de Cristo. Bueno, cuando nosotros celebramos la cena del Señor es lo que
lo que representamos, es lo que de alguna manera exclamamos. Oh Señor, te necesito tanto, así como necesito de este pan y como necesito de ese vino. Esa es la cercanía, ese es el anhelo de la iglesia de Cristo, ese es el anhelo del pueblo de Dios. Hay una necesidad. Lo que Él está diciendo, hermanos, es que nosotros necesitamos de Cristo. Vivimos en una cultura evangélica que nos propone la idea de vivir un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin dependencia, un cristianismo sin humillación. En nuestro orgullo tenemos la loca pretensión de creer que podemos vivir sin Cristo, sin su gracia, sin una dependencia de Él. Y queremos hacer todo en nuestra fuerza, todas nuestras capacidades. Queremos relucir nuestro talento, nuestra resistencia y nuestra capacidad intelectual. Y nos olvidamos que la vida cristiana, que el Evangelio es una invitación a una dependencia de Cristo. Bueno, quiero que recordemos algo, hermanos, en esta mañana. Cristo no te necesita. Si quizás estabas con esa pretensión en tu cabeza y creíste que la razón por la que sos parte de la iglesia o por la que somos parte de la iglesia es porque Cristo te necesita para hacer algo, lamento decepcionarte y decirte, Cristo no necesita absolutamente a nadie. Dios sigue siendo Dios, tenga comunión con nosotros o no. Pero la figura de la vid nos lleva a pensar que nosotros, los pámpanos, nosotros, los discípulos, son los que necesitan de Dios y de Cristo. Y por eso les va a decir, yo soy la vid que ustedes necesitan. No yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí para dar fruto y mucho fruto y más fruto. Hermanos, nosotros necesitamos a Dios. Y gloria a Dios en esta mañana que Dios pueda impregnar esta verdad en nuestra cabeza. Nosotros necesitamos desesperadamente a Cristo. Le necesitamos cada día para nuestra humillación, para nuestro descanso, para que su gracia sea derramada en nosotros. Nosotros necesitamos a Cristo para vivir en su voluntad, para andar en su verdad, para ser agradables a Él. Si nosotros no estamos en Cristo, Dios no puede tener relación con nosotros. Es lo que está representando la figura de la vid. En segundo lugar, versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, el versículo 2 nos presenta dos tipos de pámpanos o dos tipos de ramas. Una que no produce nada, no lleva fruto, y otra que produce fruto. Bueno, este es nuestro segundo punto encabezado y tiene que ver con los distintos pámpanos. Hay dos pámpanos en una misma vid. Hay dos pámpanos conviviendo. Hay dos tipos de cristianos, dos tipos de personas que expresan, que dicen tener una relación con Dios. Ahora, ¿quién puede juzgar a una persona que diga yo he creído en Cristo, yo he depositado mi fe en el Señor, yo creo en la justificación por la fe, yo creo que solo Cristo salva, yo creo que Cristo es el único camino para llevarnos a Dios, yo me reconozco pecador, yo conozco y creo toda esta verdad acerca de la justificación por fe? ¿Quién puede ponerse a dudar de alguien que exprese o que hable de esta manera? Bueno, por lo general asumimos, no, esta persona es del Señor. ¿Por qué? Por lo que está diciendo, por lo que confiesa. Bueno, recuerden, el contexto de todo esto es la traición de Judas. Judas estaba ahí. Bueno,
capítulo 14, capítulo 13 en realidad, el Señor le dice, bueno, lo que tengas que hacer, hazlos pronto, y se va Judas. Y él se queda con el grupo íntimo, con los verdaderos, con los 11. Y esa es la idea. Bueno, hay dos pámpanos, dice el Señor. Hay pámpanos como los 11, verdaderos, con dificultades, con imperfecciones, con temores, pero son verdaderos pámpanos. Pero va a haber otro pámpano, como Judas, que va a estar con los otros, va a aparecer, va a moverse igual, va a estar en comunión con el mismo tronco, con Cristo, con la misma vid. Pero la diferencia con la que podemos distinguirlo a uno y al otro es sus frutos. El Señor dijo, todo buen árbol es conocido por su fruto. El árbol bueno por su buen fruto, el árbol malo por su fruto malo. El árbol es conocido por su fruto y el Señor, pensando en eso, dice, bueno, hay dos pámpanos. Va a haber dos pámpanos en la iglesia, va a haber dos pámpanos en cualquier comunidad cristiana, va a haber dos clases de personas, uno que produce fruto y otro que no produce fruto. Es interesante porque cuando nosotros pensamos en esto de frutos, automáticamente comenzamos a pensar en todo lo que hacemos en nuestra vida de iglesia. Bueno, traer a alguien a la casa del Señor, predicar el Evangelio, ofrendar, congregarnos, bueno, hacer todo lo que hace un cristiano. Y pensamos automáticamente cuando leemos esta palabra, el que produce fruto, pensamos en esas cosas. Bueno, la realidad es que el Señor no nos ha expresado en este pasaje cuáles son los frutos o cuáles son las clases de frutos con los cuales podemos identificar a un verdadero hijo de Dios. Lo que Él está diciendo es que un hijo de Dios va a producir frutos. Va a producir frutos. ¿Por qué? Porque está ligado a Él. Él es la vida, Él es la luz y eso es lo que Él va a producir en su pueblo. Vida, luz y dependencia de Él. Judas tuvo una relación cercana con Cristo, como los otros 11. Escuchó la misma enseñanza, escuchó la misma predicación, vio los mismos milagros, contempló la mano misericordiosa de Dios sanando, levantando muertos, vio todo. Pero su relación era superficial, no pertenecía a la vid verdadera. Estaba con ellos, parecía ser parte, pero no estaba. Bueno, el Señor les está diciendo, va a pasará todo el tiempo en la vida de iglesia, que va a haber muchas personas que se alinean con una iglesia, se alinean con una doctrina, pero al final lo que vamos a comprobar por su vida, por su conducta, por sus frutos, de que nunca fueron del Señor. Eso es lo que Él les está diciendo. Ellos tienen presente a Judas. Él estaba diciendo todo esto para que ellos recuerdan que Judas es como esa figura que Él está mencionando, como ese pámpano que no puede dar fruto por sí mismo. Todo verdadero hijo de Dios, todo verdadero redimido, por el simple hecho de que está unido a Cristo, la verdad y la vida, siempre dará fruto. Quizás menos, quizás más, pero la conducta natural de un hijo de Dios es que Cristo va a producir en él frutos. Es interesante porque no hay mucha utilidad que se le pueda dar a una rama o a la madera de la rama de una parra, de una vid. No conocemos, por lo menos en mi caso no conozco ni sillas, ni banco, ni nada que se fabrique con madera de parra. ¿Saben por qué es eso? Porque no sirve para otra cosa. Solamente sirve para producir fruto y para ser quemado. Bueno, esta es la figura que Cristo usa. Y esta es la figura que Él comunica a través de esta enseñanza. Mis hijos, los que pertenecen a la vid verdadera, van a producir fruto. De lo contrario, no son parte de la vid. Porque la única razón por la que los he salvado es para derramar en ellos mi gracia y generar fruto abundante en ellos.
Bueno, él estaba pensando en Judas. Él no se estaba refiriendo a un creyente que pierde su salvación, que por no cumplir con ciertas exigencias de parte de Dios, entonces Dios dice, bueno, ya me cansé de este creyente, lo voy a destituir de la vida eterna y le quita la salvación. No tiene nada que ver con eso, está pensando en Judas. Bueno, muchos se apropian de este pasaje para, apoyar doctrinas que la Biblia no dice, como la pérdida de salvación. Judas es presentado en el Evangelio y en el Evangelio de Juan y en este relato en particular como el hijo de perdición. Él es el que ya sabe que está condenado. ¿Por qué? Porque es el maligno. Y eso es lo que va a permanecer siendo hasta el último día de su vida. Bueno, él está hablando de eso. No es que dice, bueno, hay un cristiano que porque no cumple o no logra determinadas cosas va a perder su salvación. No, la vida es eterna y en eso confiamos. Está hablando de Judas, está hablando de alguien que no era cristiano. Bueno, y eso es lo que nosotros debemos considerar como iglesia, que van a venir muchas personas, el Señor va a permitir que se sumen aún a la membresía de la iglesia personas que dicen ser, pero que no lo son. Que dicen ser de Cristo, que dicen tener una vida en Él, pero por sus frutos, por su conducta, van a evidenciar que no son de Cristo. Bueno, una manera fácil de identificar cuáles son las ramas verdaderas y cuáles son las ramas falsas son por el fruto que producen. Dice capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que mi pueblo, en los que son parte de la vid de Dios, de la vid verdadera, produzcan fruto y muestren así que son mis discípulos. Hermanos, el cristiano es llamado a una vida comprometida, a una vida activa, a una vida que todo el tiempo está produciendo para Dios, viviendo para Dios, procurando honrar a Dios. El verbo que aparece acá es un verbo que nos está diciendo que es constante, algo que sucede todo el tiempo, no es algo esporádico, no es algo que hacemos en algún momento de nuestra vida, no, todo el tiempo el cristiano está logrando más y más fruto para Dios y esto de alguna manera nos ayuda a entender de qué trata ese fruto. ¿El fruto es algo que yo hago? Bueno, algunos dicen que el fruto al que Cristo se está refiriendo es a nuestra conducta. Bueno, el llamado de Cristo a través de la figura es: ustedes vengan a mí, serán parte de mi persona, serán parte del tronco, de parte de la vid verdadera. La savia de esa vid verdadera va a comenzar a fluir en ustedes y esa consecuencia de esa gracia de Dios en su pueblo, que los frutos comienzan a producirse. Pablo lo dice en Efesios, que estas son las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son las obras de Dios que producen su pueblo, consecuencia de nuestra unión con Él. Bueno, Cristo en nosotros, o mejor dicho, nosotros en Cristo, producimos frutos. Pero ese fruto tiene la característica propia de revelar el carácter de la vid. Una parra iba a producir uvas, no manzanas, no peras, no otra cosa. Iba a producir según su género, según lo que es. Y la parra iba a producir siempre uvas. Podía haber distintos tipos de uva, pero siempre iba a producir uvas. Ahora, si alguien está unido a Cristo, si alguien dice yo pertenezco a Él y Cristo dice si ustedes están en mí, son parte de mi ser, son parte de mi esencia, son parte de lo que yo soy, entonces el fruto al cual Cristo se está refiriendo no son simples obras religiosas, se está hablando de que nuestra vida se iba a caracterizar por una conducta similar a la de Cristo. Podemos pensar en Gálatas 5, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Bueno, esas cosas
tienen que estar en todos aquellos que son parte de la vid verdadera. Hermanos, tenemos que hacernos esta idea. No podemos decir yo pertenezco a Cristo o yo pertenezco a Dios y vivir como alguien que no conoce a Dios. No puedo decir, no puedo afirmar Cristo es mi Señor y vivir como si Cristo no existiera. Es lo que Juan nos dice en su primer carta. ¿Cómo puede alguien decir que conoce a Dios y aborrecer a su hermano? ¿Cómo alguien puede decir que conoce al Dios de amor y no amar? ¿Cómo alguien puede decir que conoce al Dios de perdón y no perdonar? ¿Cómo puede alguien decir que conoce al Dios de luz y andar en oscuridad? Eso no es propio de alguien que pertenece a la vid, pero dice el Señor, si ustedes son parte mía, si ustedes son parte real, genuina, si ustedes están unidos en mí y mi gracia está en ustedes, entonces llevarán frutos. Estas cosas sucederán en ustedes. Más temprano que tarde, esta será la característica de un verdadero cristiano. Estos son los frutos que otros verán en nuestra vida. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, el cristiano está, por medio de la redención, unido a Cristo y recibe más y más y más de Cristo. ¿Cuál es el propósito de nuestra redención? Dice Pablo, que seamos semejantes a Él. El propósito de tu salvación y de mi salvación no es simplemente ser rescatado, de la condenación o de la enemistad con Dios. El propósito por el cual Dios te ha salvado es para ser semejantes a Cristo. Ahora, yo no puedo estar unido a ese tronco que es la vid y no parecerme a la vid. No puedo estar unido a Cristo y no parecerme a Cristo. Necesito considerar esa verdad, necesito examinar. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 13. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No se trata, hermanos, de descansar en que vamos a la iglesia, nos hemos bautizado, somos parte de la membresía, leo con frecuencia las Escrituras, solo comparto el Evangelio. Son cosas buenas y necesarias que acompañan a un redimido. Pero un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, alguien que está unido al tronco, vive como Cristo. Anda como Cristo, habla como Cristo, siente como Cristo, busca las mismas cosas que Cristo buscó. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es ser parecidos a Él. Bueno, hay un imperativo que encontramos acá en el versículo 4 y es el de permanecer. Permaneced en mí. Bueno, ¿qué significa esto? Si nosotros no entendemos bien, podemos malograr el mensaje y entender que el llamado ahora de Cristo es a esforzarme, a poner todo mi empeño, a comprometerme, a batallar, a luchar hasta el final de mis días, entonces así lograr mi salvación. Bueno, el sentido más básico de la palabra, permanecer, significa perseverar, no abandonar, no traicionar, no dejar. ¿Se acuerdan cuál es el punto de referencia en el texto? Judas. ¿Qué hizo Judas? Se fue. Y él está diciendo de alguna manera, ustedes, a diferencia de Judas, que era parte del grupo, a diferencia de Judas, que era el hombre de confianza, y se fue, ustedes deben permanecer porque ustedes permanecen en mí. Hermanos, acompáñenme por un momento a la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3. Versículo 14, 3:14 dice, hermano, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que permanece y el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Seguimos adelante y dice, versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál es la palabra que se repite una y otra vez, negativa o positivamente? Permanece. El que dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte, pero el que ama a su hermano permanece en la vida. El que dice que conoce a Dios, pero permanece en un odio declarado contra su hermano, en una enemistad contra su hermano. El que ve a su hermano pasar necesidad y no es movido a ayudarle, a socorrerle, dice, el amor de Dios no está en él. Él no permanece en Dios. Bueno, es el mismo Juan que escribe en el Evangelio el relato del Señor. Y dice el versículo 24 que el que guarda sus mandamientos, ese permanece en Dios, ese verdaderamente está en Dios, ese verdaderamente es parte de la Biblia, ese verdaderamente es hijo. Su anhelo, su deseo, con dificultad, con torpeza y hasta con dudas, él permanece en Dios guardando sus mandamientos. Ama a Dios, ama tanto a su Padre, ama tanto a su Redentor que ama su palabra. Quiere ser parte, quiere que su palabra sea parte de esa vida. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Ustedes van a permanecer de esa manera. El significado de esta palabra, permanecer, es morar, estar en un lugar por un tiempo prolongado. Y lo que el Señor le está diciendo, no solamente ellos tenían que guardar su palabra, ellos tenían que creer en Él. 14.1, lo que leíamos en Juan, dice que ellos tenían que creer en Dios. Esa es la permanencia, esa es parte de la demanda que Dios pone en este imperativo. Permanezcan en mí. Y hermanos, el llamado de Dios para cada uno de nosotros es permanecer creyendo, permanecer con los ojos puestos en Cristo a pesar de las circunstancias. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Posiblemente no entienda, posiblemente no asimile el propósito de todo lo que está viviendo, pero como cree en Dios, como cree en su palabra, como anhela guardar sus mandamientos, permanece, está de pie. No porque es fuerte o capaz, sino porque lo único que lo sostiene es su unión a la vid que es Cristo. Es esa unión con Cristo que lo hace permanecer y seguir adelante y seguir confiando y seguir descansando en el gobierno soberano de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la segunda frase que vamos a ver rápidamente. Es que Cristo nos promete que Él está en nosotros. Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Bueno, ¿dónde está Cristo? ¿Alguien le ha visto? Hoy a la mañana, ayer, ¿le vieron? ¿Está Cristo en usted? Sí, está. Bueno, Juan lo dice de esta manera, por medio de su Espíritu, Él está en nosotros. Eso es lo que el Señor está diciendo. Bueno, ustedes tienen que permanecer en mí. Esto nos habla, nos recuerda de la responsabilidad, del compromiso que un cristiano asume con Cristo. Señor, voy a seguirte hasta lo último de la tierra. Dijo Pedro, Señor, voy a dar mi vida por ti. El Señor le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces, pero no importa. Yo voy a orar al Padre para que tu fe no falte. Bueno, el Señor por medio de su Espíritu está en nosotros, sosteniéndonos cada día, socorriéndonos cada día, apoyándonos cada día, trayendo fe, trayendo esperanza, trayendo de su gracia para que nosotros podamos seguir dependientes de Él. El Señor dijo, permanezcan en mí, pero ustedes van a permanecer porque yo estoy en ustedes. Solamente aquel que es hijo, el verdadero hijo, es el único que permanece. Es el que a través del tiempo, a través de la lucha, a través de la batalla, a través de la difícil vida cristiana que tiene la iglesia, permanece. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Porque está ligado a la vid verdadera. No hay nada que lo separe. No quiere separarse, no quiere salir. Sin embargo, Judas se fue voluntariamente, de manera natural. Dejó, no le importó. No le importó abandonar a sus
amigos, no le importó abandonar a su señor, a su maestro, no le importó traicionar a alguien inocente, se fue. Bueno, así sucede. Sucedió y sucederá siempre en la iglesia de Cristo. Pero el punto es que si nosotros estamos en Cristo, si nosotros le pertenecemos a Él, entonces nuestra vida va a estar marcada por una constante permanencia en Él. La perseverancia de los santos. Juan 15:1, hermanos, y terminamos. Último punto. Dice el Señor, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Bueno, acá está el versículo 1, no el 2, como yo decía. Yo soy la vid, ya vimos lo que eso significa. Ahora la segunda figura que encontramos es el Padre como el labrador. Si usted se ha dado cuenta, a través de todo el relato de Juan encontramos tres actores principales. Cristo, la vid verdadera, los pámpanos, el que da fruto y el que no da fruto, y por último, el Padre, que Cristo lo presenta como el labrador. Oh, hermanos, esa es una figura maravillosa. Es algo tan tierno, tan precioso, la figura que el Hijo le está dando al Padre. Él es el Padre. Él es el labrador. Pensando en lo que leíamos en Isaías 5, Él es el que me plantó, Él es el que me envió, Él es el que me escogió, Él es el que preparó el terreno, Él es el que preparó todo para que el Hijo viniera como una vid verdadera y diera fruto para su gloria. Bueno, Él es el labrador. Y no solamente el labrador tiene que ver con venir y plantar, la tarea del labrador también es específica en lo que Cristo está diciendo. En primer lugar, dice que, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? Lo quita. Lo quita. Bueno, un pámpano, una rama que no da fruto, dice, no sirve para nada. Está obstaculizando, está desviando la savia que puede ser de beneficio y de provecho para otra rama, para que produzca más fruto. Es una rama que está estorbando en el tronco. Entonces, con mucho cuidado, con mucha pericia, el labrador comienza a revisar vid por vid. Esto nos habla del trato personal que Dios tiene con sus hijos y con los hombres. Dios no hace las cosas así alocadamente. Bueno, toda esta parte afuera, no. Minuciosamente Él va revisando. Esta rama da fruto, esta rama no está dando fruto. ¿Y qué hace con la rama que no da fruto? Dice versículo 2, la corta, la quita. Él se encarga de limpiar su vid. Él se encarga de quitar la rama que no está dando fruto. Bueno, esto es terrible a la vez la figura, ¿no? Ese Dios justo, ese Dios soberano que toma al hombre que no da fruto digno de arrepentimiento, como dice Juan. Juan en su mensaje proclamó y dijo, bueno, haced frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz de la vid y la que no dé fruto será cortada y echada en el fuego. Bueno, esta es la figura gráfica, lo que el Señor está diciendo. El labrador cortará, Dios cortará todo pámpano que no lleve fruto, lo quitará y dice versículo 6 que lo echará en el fuego. Luego dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, esto es maravilloso. Nuestra vida cristiana, nuestra producción espiritual para Dios no tiene tope. Todo el tiempo el cristiano tiene que estar produciendo, pero no se trata de mi esfuerzo, de mi producción personal. Lo que yo puedo hacer es lo que Dios ha determinado hacer en nosotros, lo que vamos a estar constantemente generando. Dice, mi Padre, en el que produce fruto, lo va a limpiar, lo va a tomar con sus manos llena de misericordia, llena de amor, y los va a tomar delicadamente y los va a tratar con ese mismo amor, pero necesita limpiarlos. Necesita limpiar a su pueblo, necesita limpiar a sus hijos. ¿Para qué? Para que produzca más fruto. El llamado de Cristo, la enseñanza de Cristo acá no es simplemente mi pueblo va a producir, no, mi pueblo va a producir mucho, constantemente, y más fruto, y más fruto, y más fruto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pertenecemos
a un Dios poderoso. Bueno, la figura, hermanos, para terminar, es la de Dios como el labrador. Dios tomando tu vida y Él de manera personal, de manera tierna, llena de misericordia, comienza a sacar de nuestra vida todo lo que no le honra a Él, todo lo que está obstaculizando nuestra relación con Él, todo lo que nos lleva a pecar, todo lo que no nos santifica, todo lo que nos lleva a desvirtuar la imagen de Cristo en nosotros. Él tiene que sacarlo. Y muchas veces en ese trabajo del labrador, Él tiene que cortar y tiene que arrancar la rama. Y eso, imagínense, debe ser doloroso. Bueno, un árbol no tiene sentimiento, no se duele, ni mucho menos, pero si nosotros los ponemos en nuestra propia vida, nosotros como ese pámpano que el labrador va a trabajar, limpiar y cortar para que sea más productiva, bueno, eso implica dolor. Oh, ¿cuántas veces nos encontramos preguntándole a Dios, oh Señor, ¿por qué? ¿Por qué este trato? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta amargura? Porque todas esas cosas, hermanos, son las pinzas, las tijeras que Dios va a usar para santificar tu vida. No te quejes, no te molestes con Dios. Él está trabajando en tu vida. Él, como el perito labrador, está santificando tu vida para que des más y más fruto. Dios no está molesto contigo, Dios no está enojado con ninguno de sus hijos. Él está limpiando, santificando, purificando a sus hijos para que den más y más fruto. Dice Hebreos 12, versículo 11, en verdad, ninguna disciplina al momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, este es el labrador. El labrador va a cortarte, el labrador va a de alguna manera lastimarte, va a sacar todo aquello que no sirve en tu vida. Y eso muchas veces va a doler. Pero esa disciplina de Dios no es una disciplina como si fuera un castigo, es un entrenamiento. Es un preparar la planta para que la savia fluya de manera más natural y llegue a los lugares necesarios y esa planta pueda dar más flores, más frutos para la gloria de Dios. De eso se trata. Y Dios va a usar cualquier medio en tu vida. Los problemas, la necesidad, los conflictos, la enfermedad, pérdidas, lo que Él quiera. Él es el labrador, Él es el soberano. Él determina qué herramienta y qué elementos usar para trabajar en tu vida. Pero no hay duda de que si somos parte de la vid verdadera, si somos parte de Cristo, el Padre que es el labrador va a trabajar en sus hijos. Dice, el hijo al que el Padre no disciplina no es un hijo, es un bastardo. Una vid en que un labrador no cuida de ellas, no le importa. No es parte de su cuidado. Sin embargo, dice el Señor, mi Padre es el labrador. Él va a tomar los pámpanos y va a cortarlos y va a limpiarlos para que lleven más fruto. Hermano, esa es nuestra realidad espiritual. Cristo es la vid verdadera, la cual miramos en algún tiempo atrás con fe, con esperanza y fuimos hechos parte de Él, fuimos injertados en Él. Y su savia, su gracia salvadora comenzó a trabajar en nuestra vida, comenzó a impregnar nuestro ser y los frutos de la gracia, los frutos de salvación, los frutos de una conducta transformada es lo que debe fluir en nosotros, debe verse. Ese es el fruto evidente, una similitud a Cristo. Nosotros somos esos pámpanos. O si quizás la conclusión de esta mañana es que no estoy produciendo fruto. No tengo una conducta que se asemeje a Cristo. Quizás lo que necesito es volver a Él, mirarlo a Él como mi Salvador y mi Señor. Dice versículo 6, el mí no permanece, será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Una referencia clarísima, gráfica, impactante del fin de los hombres y del infierno eterno. Si no estás en Cristo,
si no hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, si Cristo no es tu Señor, si Cristo no es lo más importante en tu vida, entonces teme, teme. Y escucha estas palabras, versículo 6, el que no permanece en mí. Si Cristo no es tu Señor, si Cristo no es tu esperanza de vida eterna, si Cristo no es la razón o tu justicia para acercarte a Dios, teme, porque estás perdido. No tienes esperanza, no importa cuántos años tengas en tu fe, no importa si estás bautizado, no importa si eres miembro de la iglesia, no importa nada de eso. Lo único relevante para la eternidad es si perteneces o no a Cristo. ¿Perteneces a Cristo? ¿Tienes esa certeza en esta mañana? Si no es así, corre a Cristo, la vid verdadera. Él puede darte salvación, Él quiere salvarte, Él quiere darte perdón y entonces te hará parte de su pueblo y estarás seguro bajo el cuidado soberano de nuestro Dios labrador. Hermanos, que el Señor nos ayude a considerar esta verdad, que esto impacte en nuestra vida, que esto nos anime, nos estimule a descansar en Él, que es nuestra vid verdadera, y en el Padre, que es el labrador. Oremos. Señor Padre, gracias queremos darte. Señor, porque tú eres tan claro, tú eres tan preciso en señalar lo que necesitamos, Señor. ¿Y quién puede negarse en esta mañana a decir, yo necesito de Cristo, necesito más de Él, necesito de una cercanía mayor, necesito más de su gracia en mi vida? Señor, y tú eres esa fuente de vida eterna, tú eres esa fuente de savia redentora que impacta la vida de tus hijos, que impacta la vida de tu iglesia. Señor, hazte presente en medio nuestro, en cada vida, en cada hijo tuyo, que podamos producir esos frutos que tú decías en tu palabra. Señor, y ayúdanos a recordar que tú siempre estás con nosotros y que el Padre es el labrador que trabaja en nuestra vida, que a veces nos pone en circunstancias difíciles, pero que es para nuestro bien, para el bien de nuestras almas, para santificarnos y producir en nosotros frutos para la gloria de tu nombre. Señor, continúa obrando en tu iglesia por medio de tu palabra escuchada. Sigue obrando en nuestras vidas y salva a aquellos que no te conocen. Si hay alguien en el medio nuestro en esta mañana que no conoce a Cristo, Señor, sálvalo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.